En este día martes vamos a estudiar el tema El poder de la resurrección, así que le damos la bienvenida al estudio para hoy y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo porque estamos seguros que este tema nos va a ayudar y nos va a fortalecer cuando estamos pasando en medio de nuestras crisis. Así que vamos a orar. Querido Dios y Padre eterno, necesitamos tu sabiduría para poder aplicar en la lección de hoy este tema, estos pensamientos a nuestros desafíos diarios y suplicamos que tú nos ayudes a hacerlo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Aniperla, llegamos al día martes y hablando del poder de la resurrección, me resulta muy interesante este tema porque me surge a mí una pregunta. Curiosamente, los cristianos en general tendemos a enfatizar muchísimo la cruz del Calvario, no sin razón, porque la cruz del Calvario es fundamental en el proceso de la salvación y en nuestra vida. Pero antes de ir a algunas otras reflexiones y a los textos que vamos a leer hoy, ¿por qué es importante que también consideremos el tema de la resurrección que, aunque lo hablamos, parece como que a veces fuera más accesorio la mención de la resurrección en comparación a la mención de la cruz? Bueno, yo creo que la obra de Cristo en la cruz del Calvario es una obra completa. Amén. Pero recordemos que Él pagó la penalidad del pecado por nosotros, así que Él tenía que morir. Él tuvo que dar su vida, pero hubiera sido una obra incompleta si Él hubiera quedado ahí en el sepulcro. Por lo tanto, Dios le resucitó de los muertos y esto tiene grandes lecciones para nosotros, especialmente en el contexto de lo que estamos estudiando acerca de las cosas que enfrentamos que aparentemente no tienen una solución. Y yo creo que vamos a ir al texto de este día que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo número 1 y los versículos 18 al 23, donde vamos a analizar hasta donde nos dé el tiempo la riqueza que se encuentra en ese pasaje. Muy bien, bueno, Efesios capítulo 1, versos 18 al 23 dicen en la versión que estoy leyendo acá, que es la Reina Valera 95, de la siguiente manera: que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bueno, aquí tenemos, en realidad esta es una oración del apóstol Pablo. Si nosotros pudiéramos analizar lo que está antes en el capítulo 1, pues completaríamos el cuadro. Recordemos que la iglesia de Éfeso es la iglesia del amor, Sí. es la iglesia que está manifestando aquellos dones, aquellas cualidades, aquella gracia de Dios. Es la iglesia que representa a toda esa iglesia cristiana del primer siglo de su compromiso con el Señor, y no hay duda que ellos habían tenido mucha bendición, estaban salvados, pero ahora venimos a un punto bien importante. El apóstol Pablo les dice que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento. No solamente, para comenzar, el primer punto, no solamente el apóstol habla acerca de que ellos están salvados, sino que les dice, ahora viene el conocimiento. La salvación es importante, Sí. pero ahora vamos al conocimiento, No solo basta saber que Dios me salvó, ahora tengo que conocer más de Él. Y el apóstol Pablo dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, Pablo dice, miren,
Yo oro en este momento para que ustedes puedan conocer más de Dios y más a Dios. Amén. No ora por una cosa particular, una cosa material para ellos, para decir, bueno, que les dé salud, que les dé abundancia, que les dé un carro, que les dé una casa, que se casen. No ora por esas cosas. En este momento, la oración que tiene en mente el apóstol Pablo es una oración para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios. Porque aquí venimos a un punto bien importante, relacionándolo con el crisol, con el sufrimiento. Cuando nosotros conocemos a Dios, conocemos más de Dios, estamos más preparados para soportar las dificultades que vienen a nuestra vida. Porque confiamos en Él. Confiamos en Él. Y podemos saber cuál es nuestro futuro, porque Él le dice, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. O sea, ahorita nosotros, por ser cristianos, porque dice que hemos creído, nosotros somos riquísimos. Amén. Nosotros tenemos una gran herencia, ya tenemos mucho. Y esto lo podemos contrastar con lo que podemos estar pasando en este momento. Sí. Pero hay que ver a través de la fe. La lección de esta semana se centra mucho en la fe. Ya hemos estudiado de la esperanza. Entonces hay que ver a través de la fe todo lo que ya tenemos en Cristo Jesús. Porque a veces nuestra vida se arruina porque nos concentramos tanto en las nimiedades de la vida, en las cosas pequeñas, en las cosas triviales, que bueno, me pasó tal vez cualquier cosita que ni siquiera sea algo realmente bien difícil o una dificultad grande, no, pero y ahí estamos, que mi vida aquí, mi vida allá. Tal vez no son cosas grandes, pero es que eso nos pasa cuando las cosas de esta vida ocupan el primer lugar y perdemos de vista la bendición espiritual que tenemos en Cristo. Entonces ahí vamos a estar revolcándonos en las cosas de este mundo, que me fue bien, que me fue mal, que esto, que lo otro. Entonces Pablo les dice eso para comenzar, y yo quiero dejar eso bien claro, que recuerden, la salvación viene primero, pero después viene el conocimiento. Hay que conocer más de Dios. Entonces Pablo les dice tres cosas. Número uno, les recuerda su llamado. Número dos, les recuerda el poder de Dios. Y número tres, les recuerda que Cristo es cabeza de la iglesia. Y vamos a desglosar un poquito esos aspectos. Saben que yo nunca había visto realmente, ahora estudiando este texto, en un solo versículo de la Biblia que hablara tantas palabras acerca del poder. Vamos a Efesios capítulo 1 y nuevamente vamos a leer el versículo 19. Que dice así: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Muy bien. Allí nosotros pues leemos en español y leemos, por ejemplo, que se repite la palabra poder. También vemos, fuerza poderosa, fuerza, también grandeza. Extraordinaria grandeza para con nosotros que actúa. ¿Sabe que el apóstol Pablo usa, al menos tenemos aquí, sí, yo las vi, 4 palabras griegas y todas son diferentes? Porque cuando él dice la extraordinaria grandeza de su poder, usa la famosa palabra dinamis en griego, que de ahí viene dinamita. Es un poder inherente, o sea, algo que ya tiene poder. Pero Dios no solo tiene poder, sino que también Dios ejerce su poder. Porque alguien puede pensar, sí, Dios es poderoso, pero no interviene, no ayuda. Ojo, y Pablo dice, usa otra palabra para poder, cuando él habla que opera en nosotros, usa la palabra, lo dice también en el versículo 20, esta fuerza operó en Cristo. Ahí tenemos, Dios no solo tiene poder, sino que lo usa. Tenemos que saber que lo va a usar también a nuestro favor. Ahí usa la palabra que nosotros en español la conocemos muy bien, energía. Esa es la palabra. Usa también la palabra energía, usa la palabra kratos, que también tiene que ver con el poder final, y usa otra palabra, iskos, que tiene que ver con el poder que se otorga
a una persona. Muy bien. Así que el apóstol Pablo dice, miren, Dios tiene poder. Ya nos ha dicho primero que Él nos llamó. Ya nos ha dicho el apóstol Pablo que somos ricos, tenemos una gran herencia, Amén. tenemos una esperanza, tenemos un futuro. Ahora nos está diciendo, Dios tiene poder. Tiene poder, lo usa, es un poder que opera, y le voy a dar para muestra un botón y da la ilustración más grande. Ese poder que Dios quiere ejercitar en tu vida y en mi vida es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Amén. Imagínense, yo siempre me he puesto a pensar cuánto poder se necesita para resucitar a un muerto. ¿Cómo resucitar a una persona que ha fallecido? ¿Quién puede traer otra vez a la vida a una persona que ha fallecido? Especialmente si nos ponemos a pensar una persona que ya ha pasado pues las primeras horas de la muerte y luego ya su cuerpo entra en descomposición. Imaginémonos ahora que ya han pasado muchos años y prácticamente ahí lo que queda solo son algunos restos de ese cuerpo. Pero eso para Dios no es nada. No es nada. Eso para Dios no es imposible. Entonces el apóstol dice, ese mismo poder que Dios puede utilizar, que Dios ejerce para resucitar a un muerto, es el mismo poder que Dios quiere ejercer también en sus vidas. Amén. Entonces esta es buena noticia. Pero Pablo dice, no solamente resucitó a Jesús, ahí todavía estaría incompleto, sino que lo sentó en el cielo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y de hecho dice que Él tiene ahora poder sobre todo principado y autoridad, sobre todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Estas palabras eran muy importantes para estas personas que venían de un contexto pagano donde estaban los dioses, Zeus y todo eso. Imaginémonos que alguien le decía a un cristiano que te maldiga Zeus, y como él antes había creído en Zeus y había visto aparentemente el poder de Zeus, dice, me va a maldecir. Pero ahora que Pablo viene y le dice, ¿sabe qué? Zeus, el Dios quien sea, que se hayan inventado, que exista o no exista, ese Dios con D minúscula, por supuesto, jamás se comparará al poder que Jesús tiene ahora, porque Él es el encargado de todo. Y por eso venimos a la tercera parte, donde dice Pablo, por ese poder especialmente Dios lo está ejerciendo ahora en la iglesia. Amén. Cuando puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Así que son buenas noticias. Realmente aquí tenemos mucho contenido. Como siempre el apóstol Pablo, a veces en muy poco espacio, él lanza muchas ideas que nosotros podemos estudiar. Ahora, pastor, pero ¿qué actitud deberíamos tomar nosotros ahora que conocemos esto? Me gustaba mucho cómo comenzaba, tenemos que aprender, tenemos que crecer en ese conocimiento, y yo sé que los que están en sintonía de esta transmisión saben que Dios es poderoso, tanto que creemos en la resurrección. Pero ¿cómo podemos aprender a tener una mejor actitud en nuestra vida que demuestre que creemos en ese poder? Porque Pablo dice que actúa en nosotros, pero de nuevo, como pasa a veces con la oración en el nombre de Jesús, tal vez no vemos inmediatamente que las cosas comiencen a cambiar. ¿Cómo mantener esa actitud de confianza, de fe, de saber que Dios está actuando poderosamente con ese poder del que nos ha explicado? Muy bien, es la parte que nosotros habíamos visto al principio. De hecho, tal vez si nosotros leemos un versículo que no se leyó hoy, por cuestión de que la lección solo mencionaba hasta el versículo siguiente, el versículo 17, Efesios 1, capítulo 1 y el versículo 17, creo que subraya eso. O sea, todo eso está allí, está bien, ahí está el conocimiento, pero no solamente vamos a tener mero conocimiento, sino que ahora ese tiene que ejercer en nosotros una función. Y veamos Efesios capítulo 1, versículo 17. Que dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muy bien, aquí está hablando del entendimiento. Sí. El único que puede abrir nuestro entendimiento es Dios. Amén. Aquí nosotros podemos hablar muchas cosas, mire, confía en Dios, que cuando venga el crisol, cuando venga la prueba, cuando aquí, pero el único que puede internalizar, de hecho, yo lo tengo aquí escrito en mi lección, el canal para que todo este conocimiento pueda
ser en nuestras vidas una realidad es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí es donde tenemos que orar, tal vez antes de decirle al Señor, Señor, quítame esta enfermedad, Señor, quítame este problema. Tal vez lo primero es ir y decirle, Señor, abre mi mente, abre mis ojos, para que yo pueda entender. Yo he escuchado testimonios de personas, hermano Gerson, que Dios ha abierto su entendimiento de una manera especial, que aún estaban en el lecho del dolor y de la muerte, sus familiares bien angustiados. De repente ellos le hablaron una palabra de esperanza sí, a sus familiares y les dijeron, mire, confíen en Dios, ya Cristo viene, yo necesito tal vez el descanso. O sea, ¿de dónde una persona en esas circunstancias sacó eso? Es que ese es el Espíritu Santo de Amén. Dios obrando. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Nuevamente, a mí me impresiona que no oraba el apóstol Pablo aquí por cosas materiales para los efesios, sino que oraba por un espíritu de sabiduría, de entendimiento. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Hay muchas personas que son muy prácticas y les gusta lo práctico, lo tangible, lo que pueden ver, pero cuando viene la prueba, ahí son sacudidos grandemente, pues no tienen el fundamento de la fe. ¿Cómo lo podemos tener? Hermanos, yo no puedo dárselo, no podemos nosotros pues hacer que esto funcione solamente cuando nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Dios. Y entonces Él abre nuestra mente, ahí vamos a comprender, ahí vamos a aceptar, aunque pasemos momentos difíciles, allí vamos a confiar en nuestro Padre Celestial y sabemos que Él tiene todo el poder y que si algo no lo hizo es porque Él sabe por qué. Amén. Es lo mejor para nosotros. Así que bueno, con estas recomendaciones que nos da nuestro pastor, sabiendo que el Espíritu Santo quiere obrar, lo que tal vez deberíamos preguntarnos nosotros es, ¿estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas? ¿Le estamos permitiendo obrar con libertad en nuestras vidas? Esa respuesta solo la tiene cada uno de nosotros, así que se la dejamos a usted, pero le queremos pedir al pastor que nos ayude a orar para que podamos permitirle al Espíritu Santo que obre de tal manera que podamos tener este conocimiento, esta revelación de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Amén. Padre, entendemos en este momento que no podemos vivir los principios que no entendemos. Por esa razón, lo primero que queremos pedirte en esta oración hoy es que abras nuestro entendimiento. Amén. Es que nos ayudes a comprender más allá de nuestras propias y pequeñas vidas en este mundo, al cuadro más completo, Señor, al cuadro superior, donde todas las cosas obrarán para bien de aquellos que te aman. Padre, da consuelo, da sabiduría, ayúdanos, Señor, para confiar en tu divino poder y que ese mismo poder que es capaz de resucitar a alguien de los muertos, sea capaz de resucitarnos espiritualmente a una nueva esperanza y que los problemas, las enfermedades y lo que sea que sucede en nuestra vida no disminuyan nuestro amor por ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.